La criada de mi esposo, Tusyani, quedó embarazada al mismo tiempo que yo. Me cuidó día y noche. Ese día, cuando el carruaje me embistió, se abalanzó sobre mí para protegerme. Me conmovió profundamente y la traté como a mi propia hermana. Cuando llegó el momento, Tusyani dio a luz a un niño sano y hermoso. Pero el niño que yo di a luz era un bebé frágil, pelirrojo y de ojos verdes, que apenas se aferraba a la vida. Todos me acusaron de adulterio, me llamaron desvergonzada e impura. Mi esposo montó en cólera y me echó con una carta de divorcio. Y mi frágil hija casi muere asfixiada. En ese momento crítico, Tusyani irrumpió, fingió bondad, salvó al bebé y se ofreció a criarlo. Rápidamente fue ascendida de simple doncella a esposa de verdad. Mi padre, el ministro, afirmó que lo había deshonrado. Sin dudarlo, ordenó a sus hombres que me arrebataran la seda blanca y me colgaran. Solo después de mi muerte supe la verdad. Ese niño ni siquiera era mío. Nació de la aventura de mi media hermana mayor con un enviado tribal. Todo el plan del intercambio de niños fue concebido por mi propio padre. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido, regresando al momento en que Tusyani y yo acabábamos de quedar embarazadas. Hermanita, dijo Tusyani con dulzura, el general regresará esta noche. Me mandó decir que desea visitar mi habitación. ¿Por qué no vas en mi lugar y le haces compañía? Su voz era suave y pensativa, igual que en mi vida anterior. Me tomó la mano con una cálida sonrisa de hermana. Si no hubiera renacido, me habría vuelto a engañar con esa fachada inofensiva. En mi vida pasada, mi esposo Bogwidoksin adoraba a esta criada más que a nada. Incluso después de casarse conmigo, intentó repetidamente llevarla a su cama. Al principio me molestó, después de todo, yo era su esposa principal, la hija legítima de la casa de un general. ¿Por qué una doncella de alcoba se metería por encima? Pero poco después mi padre encontró milagrosamente a la hija ilegítima, perdida hacía tanto tiempo, criada en la calle. Ella era Tusyani. Se convirtió en mi media hermana, decía que no le importaba el estatus y me trataba con absoluta devoción. Nunca luchó por favores. Incluso empujó a Bogwidoksin hacia mi habitación, insistiendo en que yo era la esposa legítima. Pero cuanto más lo hacía, más le costaba a él separarse de ella. Medio mes después de iniciar su campaña, antes siquiera de llegar a casa, Bogwidoksin envió a alguien por delante. No a mí, su esposa, sino a Tusyani, quien le dijo que descansaría en su habitación esa noche. Al ver mi decepción, Tusyani me llevó a su habitación y me pidió que ocupara su lugar y disfrutara de la noche con el general. En mi vida pasada, me sentía inmensamente feliz y agradecida. Pero ahora, tras su dulce sonrisa, por fin veía la crueldad que se escondía bajo su piel. Al no responder, Tusyani me puso en la mano un pequeño frasco de porcelana blanca. Hermanita, este es un aroma secreto casi afrodisíaco. Aplícalo esta noche. Te garantizo que el general no podrá apartarlo. Él solo te amará más. Me burlé por dentro, pero lo acepté. Entonces, gracias por tu considerada amabilidad. Cuando se fue, tiré el frasco a un lado con indiferencia. Mi mano se dirigió a mi bajo vientre. En mi vida pasada, en este preciso instante, el niño en mi vientre tenía casi medio mes. Había creído sus mentiras. Creí que no buscaba favores, creí que actuaba por mí. Nunca me di cuenta de que empujó a Bogwidoksin a mi habitación, solo porque ella ya estaba embarazada y no podía servirle. Su supuesta bondad, eres la esposa noble, deberías dar a luz al heredero. Pensé que se ponía en mi lugar. Pero solo quería intercambiar hijos conmigo, exponiendo su plan paso a paso. Esta vez, pase lo que pase, protegeré a mi hijo. Y le arrancaré la sagrada máscara blanca a Tusyani. Cuando Bogwidoksin regresó, me senté en el patio, tomándote tranquilamente. Al ver mi tranquilidad, frunció el ceño. Tafonfei, llevo tanto tiempo aquí y no has venido a saludarme. Como esposa del general, no eres ni la mitad de considerada ni comprensiva que Siani. Resultó que estaba enojado porque no me levanté para ayudarlo a quitarse la armadura. Solté una risita. No te enfades, esposo. Hoy no me siento bien. ¿Por qué no dejas que tu querida hermana te atienda? Te ha extrañado muchísimo estos días, no hay necesidad de hacerla esperar.
Me levanté, tomé la jarra de vino de la mesa y se la di a Bowidoxin. Este vino es para limpiar el polvo de tu viaje. Me miró fijamente sin aceptarlo. Una fría sonrisa curvó sus labios. Siani es sensata. No se pone celosa como tú. Además, fue ella quien me invitó a su habitación. Su tono desdeñoso me heló el corazón. Siani también había tenido siempre un lugar preponderante en la mente de Bowidoxin. En mi vida anterior, creía que si aguantaba lo suficiente y permanecía en silencio a su lado, con el tiempo llegaría a amarme. No sabía que el matrimonio y el afecto fueran batallas que requerían estrategia. Volví a ponerle la jarra en la mano. ¿Cómo pudiste malinterpretarla, esposo? Mi padre acaba de encontrarla, y aunque solo es la hija de la concubina de la casa del general, ha sufrido muchos agravios a lo largo de los años. No lo dice en voz alta, pero debe tenerlo presente en su corazón. Esta noche deberías acompañarla. Es lo correcto. Bowidoxin claramente no quería quedarse en mi patio. Bastaron unas palabras para despedirlo. Cuando desapareció por completo, mi doncella Lulan se acercó. Señora, lo confirmo. El general ha entrado en la habitación de Siani. Se me levantaron los labios. ¿Qué contenía ese vino? Al mezclarse con el aroma secreto similar a un afrodisíaco, libera un poderoso efecto afrodisíaco. En mi vida pasada, pensé que era considerada. Pero cada paso que daba había sido meticulosamente planeado. Incluso ese incidente simulado, cuando el carruaje desbocado se estrelló contra mí, y ella arriesgó su vida para bloquearlo, había sido su estratagema para hacerme bajar la guardia. Siani, gracias por tu consideración. Esta vez te toca entrar en pánico. Me despertaron unos ruidos en plena noche. El patio era un caos. Cuando le pregunté a Lulan, susurró que Tosiani sangraba. Los sirvientes se apresuraban, alguien ya había ido a buscar a un médico. Para cuando llegué el médico ya estaba allí. Tosiani yacía en la cama, gimiendo de dolor con la sangre acumulándose bajo ella. Bowidoxin estaba de pie junto a ella con la ropa desaliñada, las manos temblorosas y el pánico reflejado en su rostro. General, señora, dijo el médico, solo sangra. El niño está ileso. En cuanto terminó de hablar, una expresión de sorpresa y alegría se dibujó en el rostro de Bowidoxin. Un niño. El médico asintió. Tosiani tiene un mes de embarazo. ¡Qué maravilla! Completamente emocionado, Bowidoxin la abrazó. Siani, ¿me oyes? Vamos a tener nuestro propio hijo. Estaba tan cegado por la emoción que ni siquiera se detuvo a pensar si el momento era lógico. La mirada de Siani parpadeó, forzó una sonrisa tímida y me miró. General. La señora sigue aquí. ¿De qué tienes miedo?, ladró Bowidoxin. Siani lo es todo para mí. No importa quién se ponga celoso, nada cambiará mi amor por ella. La sala quedó en silencio. Todos me miraron. No hacía falta decirlo, la celosa en su boca era yo. En mi vida pasada, me habría vuelto loca de rabia. Ahora, mi corazón permanecía en calma. Di un paso al frente sonriendo levemente. Médico, ya que está aquí, ¿por qué no me toma el pulso también? Bowidoxin parecía querer hablar, pero yo ya había extendido la muñeca. El médico me tomó el pulso con los dedos. Tras un largo instante su expresión cambió de asombro. Luego cayó de rodillas ante Bowidoxin, rebosante de alegría. Felicidades, general. Felicidades, señora. La señora también está embarazada. La sonrisa en el rostro de Bowidoxin se torció, rígida por un instante. Ella también. Y justo en ese momento, todo encajó. Así que en mi vida anterior, cuando intercambiaron a mi hijo, Bowidoxin podría haberlo sabido. Él, el supuesto padre, nunca había acogido al niño en mi vientre. Sonreí con frialdad. ¿Lo olvidaste, esposo? Hace medio mes, antes de tu campaña, estabas borracho. Basta, espetó con el rostro sombrío. No hace falta decir más. Ya que es doble alegría, dijo con frialdad, tú y Xiaoni deberían centrarse en cuidar sus embarazos. Ante la mirada atónita de Xiaoni, sonreí dulcemente.
Esposo, como ninguna de las dos tiene experiencia en partos, y como yo también estoy embarazada, encargarme de la casa será un inconveniente. ¿Por qué no invitamos a mi madre a quedarse aquí unos días? Ella puede ayudarnos a mí y a mi hermana. En mi vida anterior, supe la verdad solo después de morir. La media hermana mayor en quien más confiaba fue quien orquestó mi muerte. El esposo al que amaba con todo mi corazón estaba ansioso por dejarme atrás y dejar espacio para la mujer que adoraba. El padre a quien respeté toda mi vida me sacrificó sin dudarlo por su hija ilegítima. Solo mi madre, tras enterarse de mi muerte, arriesgó su vida para exigir justicia por mí y se arrojó al río para recuperar mi cuerpo. En esta vida, no dependeré de nadie más que de ella. En cuanto terminé de hablar, Bully Daxing dudó y asintió. Muy bien. Mientras la dama del ministro no se sienta indigno, puede quedarse aquí cuando quiera. La expresión de Tu Xiaoni se agrió al instante. Presa del pánico, tiró de la esquina de su manga y frunció el ceño. General, la dama del ministro tiene un estatus noble. Puedo apoyar a Feng Fei perfectamente, no necesitamos molestarla para que venga. Me burlé para mis adentros. Claro que no quería a mi madre en esta casa. ¿De qué otra manera me aislaría por completo y cambiaría a mi hijo el día del nacimiento? Bully Daxing, ajeno a las indirectas ocultas entre nosotros, abrazó con ternura a Tu Xiaoni y la tranquilizó. Estás embarazada, Xiaoni. No te preocupes. Haremos lo que dice Feng Fei. Al día siguiente envié a alguien a la finca del general para traer a mi madre. Antes de que se fueran, le escribí una carta diciéndole que trajera muchos guardias ocultos por si acaso. Puede que Tu Xiaoni no fuera más que una simple doncella, pero mi padre se sometía a mi madre. Mi madre era la hija legítima del marqués de Wei, y mi padre había ascendido a su posición actual solo gracias al apoyo de su familia. Sin embargo, en mi vida pasada, por el bien de su hija ilegítima, le ocultó todo a mi madre y me dejó morir. Si este odio no se pagaba, ¿cómo podría enfrentarla? Mi estómago se ensanchaba cada día, y el de Tu Xiaoni también. Cada pocos días, le enviaba a Bully Daxing una jarra de vino. Después de beberlo, inevitablemente iba a la habitación de Tu Xiaoni. Ese vino no contenía nada detectable. Pero cuando el cuerpo del bebedor percibía el aroma secreto, parecido a un afrodisíaco, el efecto era idéntico al de un potente afrodisíaco. Casi siempre Bully Daxing perdía el control y se desplomaba en la cama con Tu Xiaoni. Pero sorprendentemente la criatura en su vientre era absurdamente tenaz. Salvo aquella vez que sangró, las demás veces se mantuvo perfectamente bien. Me senté en el patio, revisando libros de contabilidad, charlando con mi madre y haciendo planes. Madre, finalmente pregunté después de mucho dudar, si doy a luz a mi hijo y luego me divorcio de Bully Daxing, ¿pensarás que soy irrazonable? Bully Daxing nunca estuvo conmigo. En mi vida anterior, me casé felizmente con él por orden de mis padres, creyendo que era la pareja ideal. Y luego me aferré a él día y noche. Pero en ninguna de las dos vidas me había mirado con cariño, y mucho menos me había tratado como su esposa. Después del intercambio de niños, no investigó nada. Inmediatamente asumió que me había acostado con otro hombre y me echó con una carta de divorcio. Bully Daxing nunca había sido un pilar en el que pudiera apoyarme. Pensé que mi madre se pondría furiosa. En cambio, me miró fijamente y me tomó la mano con ternura. Feng Fei, sé que no has sido feliz aquí. Si de verdad quieres divorciarte, no te lo impediré. Apoyaré lo que desees. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Incluso sin que yo dijera nada, debió de haber notado muchas cosas durante su estancia. Tu Xiaoni, aunque solo era una criada, era adorada sin medida. Mientras que yo, la legítima esposa, no era más que un adorno. Y de repente Tu Xiaoni fue declarada la hija perdida de su padre. Mi madre debió sentirse como si se hubiera tragado un bocado de arroz crudo. Ella me entendió. 7 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Faltaba poco más de un mes para mi fecha de parto. Mi madre y yo estábamos discutiendo nuestro plan. Cuando llegara el momento, usaríamos la excusa de visitar al abuelo para ir a la finca del marqués a dar a luz. Pero esta mañana temprano, se desató el caos en el patio. Date prisa. Tu Xiaoni está de parto. Llama al médico y a la partera.
Tu Xiaoni estaba dando a luz. Tan pronto. En mi vida anterior, lo había alargado a propósito para dar a luz el mismo día que yo. Ahora que había llegado antes de tiempo, no podría cambiar de niño. Apenas tuve tiempo de respirar aliviada cuando un olor extraño y denso llenó el aire de repente. Mi rostro palideció al instante. Esto es terrible. Antes de que las criadas pudieran localizar el origen del olor, un dolor agudo me azotó el vientre. Me flaquearon las piernas. Las contracciones me azotaban con violencia. Madre. Creo que yo también voy a entrar en labor de parto. Mi madre ordenó apresuradamente que trajeran a la partera y al médico y con la autoridad del marqués de Wei, envió guardias al palacio para solicitar un médico imperial. Estaba pálida como un muerto tumbada en la cama, mientras el pánico me atenazaba el pecho. Aún faltaba más de un mes para mi fecha de parto. Este olor debe ser una droga que induce el parto. El sudor me empapaba la frente. Mi conciencia comenzó a nublarse. Me aferré al brazo de mi madre con desesperación. Madre. No me dejes, no me pierdas de vista a mí y al bebé. Alguien intentará usar este caos para cambiar a mi hija. No tengas miedo, mi niña. Estoy aquí. No dejaré que te toquen ni a ti ni a tu hijo. Solo después de oír eso me sentí más tranquila. No sabía cuánto duró el dolor. De repente se oyeron voces de pánico afuera. Señora, algo terrible ha ocurrido. El carruaje que transportaba al médico imperial volcó, está gravemente herido. Ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar cuando otra criada entró corriendo sin aliento. Señora. Qué mal, algo le pasó a la partera en el camino. No puede venir. Mi corazón dio un vuelco. Ahora estaba claro que tu Xiaoni y mi padre lo habían preparado todo con mucha antelación. Todavía querían intercambiar a mi hijo. Mi madre estaba desesperada. ¿Cómo pudieron desaparecer la partera y el médico por semejante coincidencia? Entonces encontraremos a otros. No. Si todo se hubiera planeado con antelación, no importaría cuánta gente enviáramos. No encontraríamos ni un solo médico ni partera fuera de la mansión. Igual que en mi vida pasada. Todas las parteras y médicos que había contratado fueron reemplazados en secreto por la gente de tu Xiaoni. Entonces bajé la guardia, porque todos fueron enviados por mi padre. Creí que mi padre jamás me haría daño. Nunca imaginé que se había aliado con tu Xiaoni desde el principio. Se habían confabulado para robarme a mi hija. Apreté los dientes con tanta fuerza que casi se me partieron. Agarré el brazo de mi madre. Mamá, ¿sabes cómo asistir un parto? Mi madre se quedó paralizada. Un poco, pero no puedes decirlo en serio. Es la única manera. El dolor en mi abdomen se agudizó, me dificultaba hablar. Hierve agua. Sella la puerta con tablas de madera. Nadie, sea quien sea, puede entrar. Me aferré al soporte de parto a mi lado con la determinación fortaleciéndose en mi pecho. Mamá, no tengas miedo. Tú traerás a mi hijo al mundo. Mi madre se arremangó. Imitó la postura de las parteras que había visto una vez y se preparó para ayudarme. Me atreví a correr ese riesgo solo porque ya había dado a luz. Conocía mi cuerpo. No habría complicaciones. El parto transcurrió sin contratiempos. El verdadero peligro no era el parto. Era que alguien se colara para intercambiar al bebé. Esta vez, todas las ventanas de mi habitación estaban cerradas con clavos. Aunque dos Xiaoni infiltraran gente entre mis sirvientes, no podrían llevarse al niño. Durante el parto, alguien intentó golpear las ventanas desde afuera. Pero madre ya les había ordenado a todos que lo ignoraran por completo. Solo cuando el llanto del recién nacido rompió el silencio, sentí que la tensión finalmente me abandonaba. Mi madre sostenía en brazos a un bebé regordete de pelo negro. Al verlo por fin pude respirar de nuevo. Me quedé dormido. Mi madre no abrió las puertas ni las ventanas sin mi consentimiento. Esperó a que despertara solo. Hija, mira a tu hijo. Es exactamente igual que tú de bebé. Mi madre presionó mi mano contra la suave y pálida mejilla del niño. Me temblaban los dedos. Parecía irreal, como un sueño.
En mi vida anterior, ni siquiera había visto a mi hijo antes de que me lo robaran. Cuando desperté, todo el patio estaba arrodillado en un silencio aterrorizado. Bui Daxing estaba en el centro con el rostro sombrío y la ira desbordándose. Tafung Falle, mira la abominación que diste a luz. Me giré y vi a un bebé pelirrojo de ojos verdes chupándose los dedos, mirándome fijamente. Antes de que pudiera pensar, se alzaron voces al unísono, acusándome de acostarme con un bárbaro tribal. Los sirvientes se arrodillaron en el suelo, afirmando haber visto personalmente al bárbaro entrar en mis aposentos una noche y salir al amanecer. Sin forma de defenderme, me condenaron con una carta de divorcio. Me enviaron de vuelta a la casa del general, y antes de que pudiera ver a mi madre, mi padre hizo que sus hombres confiscaran un trozo de seda blanca, me colgaran y arrojaran mi cuerpo al río. Los recuerdos de mi vida pasada se desvanecieron. Lo único que quedaba frente a mí ahora era un bebé sano. Abrió los ojos de par en par y me sonrió. Mi madre preguntó en voz baja, ¿qué nombre le daremos? Pensé un momento. Qingjin. Puro, claro y apacible. Mi madre asintió con aprobación. Bui Qingjin, qué buen nombre. Negué con la cabeza. No, Ta Qingjin. Mientras llevaba al niño afuera, me encontré cara a cara con Bui Doxin, con la preocupación reflejada en él y Tu Xiaoni a su lado. Mi padre también estaba allí. El rostro de mi madre se ensombreció. General, mi hija dio a luz sin la presencia de un solo médico ni partera. ¿Y no viniste a verla? ¿Qué piensas decirle a la gente? La mirada de mi padre se desvió. Forzó una sonrisa. Mi querida esposa, ¿no podría no importarme nuestra hija? Pero al llegar, encontré la habitación sellada por dentro. Nadie podía entrar ni salir. ¿Qué pasó aquí? Su mirada se posó en mí, con un leve reproche. Lo ignoré mirando instintivamente al niño en brazos de Tu Xiaoni. Era un chico de cabello negro, delgado y de piel ligeramente oscura. Mi corazón se encogió de sorpresa. Así que ya no era el bebé pelirrojo de ojos verdes de antes. Tu Xiaoni se adelantó con su bebé haciendo una reverencia elegante. Felicidades, hermanita, por dar a luz al heredero legítimo. La expresión de madre se ensombreció al instante. Le dio una bofetada a Tu Xiaoni. La única hija legítima de la casa del general es Feng Fei. ¿Eres una criada de baja cuna? ¿Cómo te atreves a llamar hermanita a la esposa del general? Tu Xiaoni gritó, casi dejando caer a la bebé. Por suerte el Doxin de la boya reaccionó rápidamente y la atrapó a tiempo. Observé la escena con frialdad. Solo mi padre afirmó que Tu Xiaoni era su hija. Pero en realidad la familia nunca la había reconocido. Mientras mi madre se negara a ceder, Tu Xiaoni seguiría siendo una hija ilegítima no reconocida, sin posibilidad de entrar en los registros de la familia Ta por el resto de su vida. Al ver a la mujer que amaba ser golpeada, la ira contenida de Bui Doxin finalmente estalló. Protegió a Tu Xiaoni y al bebé que tenía detrás, mirando fijamente a mi madre. Suegra, te pasaste. Mamá resopló y volvió a levantar la mano. Otra bofetada fuerte. Boya Doxin. ¿Te atreves a hablar con razón? Tu esposa dio a luz, ¿y dónde estabas? No se veía por ningún lado. En cambio, te escondiste en los aposentos de una doncella, sin dirigirle una sola mirada a Feng Fei. ¿Qué derecho tienes a llamarte esposo? Lo señaló con dureza. Te casamos con la perla de nuestra palma, no para que la pisotees. Su voz era firme e implacable. Golpeado justo donde dolía, la expresión de Bui Doxin se arrugó de vergüenza. Cayó de rodillas. Su suegra tiene razón. Mi esposa y Xiaoni dieron a luz. Estaba demasiado ansioso y descuidé el decoro. Acepto cualquier castigo de mis suegros. Mi madre se volvió hacia mí. Comprendí su pregunta silenciosa. ¿Quería detenerme allí? ¿O pedir el divorcio? Negué con la cabeza firmemente. Castigar al general Bui. No nos atrevemos, añadió madre con brusquedad, aprovechando la situación, pero como el general Bui prefiere así a su concubina sobre su esposa, Feng Fei claramente no tiene la bendición de seguir siendo la esposa del general. Todos quedaron atónitos. El padre tardó un buen rato en reaccionar,
frunciendo el ceño mientras intentaba apartar a la madre. Deja de causar problemas. La niña acaba de dar a luz, ¿aún quiere sembrar el caos? Pero antes de que pudiera tocarla, su madre se apartó. Soltó una risa fría. Preguntas, así que te lo diré claro. No solo nuestra hija se divorciará, tú y yo también. Mi padre se tambaleó disculpándose y persuadiéndola sin parar hasta que finalmente logró arrastrarla a casa. Al ver la escena, incluso Bui Daxin pareció sorprenderse por el temperamento feroz de mi madre. Se giró hacia mí. Lo miré fijamente a los ojos. Bui Daxin, separémonos en paz. El niño se queda conmigo. Eres libre de convertir a tu Xiaoni en tu esposa principal. Divorciémonos. Todo su cuerpo se tensó. Me miró con incredulidad. Feng Fei, ¿qué dijiste? Afirmó que nunca pensó en separarse de mí después de casarnos. Admitió haber sido demasiado indulgente con tu Xiaoni, pero insistió en que no había llegado al punto de favorecer a la concubina sobre la esposa. Dijo que de ahora en adelante se moderaría. Ten más en cuenta mis sentimientos. Y trátame mejor a mí y a la niña. Dijo que tras años liderando tropas, se había vuelto rudo y descuidado, incapaz de comprender mis delicados pensamientos. Abracé a Ain con suavidad, tranquilizándola. Mientras una risa fría me invadía. Era un bruto rudo, sin duda. Pero solo delante de mí. Con tu Xiaoni, él era amable, meticuloso y atento. Se negó al divorcio por una sola razón: necesitaba que yo siguiera arreglando las finanzas de la familia Bui. El patrimonio del general llevaba mucho tiempo en déficit y apenas se mantenía. La mayor parte del salario de Bui Daxin se gastaba en recompensar a los soldados. Una pequeña parte quedaba para la casa. Pero tu Xiaoni gastó casi todo ese dinero. Desde ropa hasta lujos cotidianos, siempre usó lo más fino. Sobre todo durante su embarazo. Exigió el nido de pájaro más caro. El mejor carbón. Yo había estado usando mi dote para mantener la finca a flote. Pero ahora ya no quiero caer en este pozo sin fondo. General, dije en voz baja, desde el momento en que di a luz, me di cuenta de que ya no compartimos afecto. En lugar de alargar esto, es mejor divorciarse. Xiaoni también está agraviada, que sea ella la que se quede. Bui Daxin no mostró alegría al enterarse de mi embarazo, solo un disgusto apenas disimulado. Cuando nació el hijo de tu Xiaoni, corrió a cargarlo. Pero Minyan, su verdadera sangre, nació hace tanto tiempo, y ni una sola vez la había abrazado por voluntad propia. Al ver mi firme determinación, Bui Daxin se ablandó. Se acercó y estiró la mano para tomar a la bebé. Feng Fei, no seas infantil. Acabas de dar a luz, si te divorcias, ¿quién querría a una mujer con un hijo? Ya lo dije. De ahora en adelante las trataré a ti y a Xiaoni por igual. Ven, déjame sostener a nuestro hijo. Aún no tiene nombre, ¿qué te parece? Me puse de pie inmediatamente y le pasé a Inyan a la nodriza. Bui Daxin extendió la mano, pero solo pudo respirar. General, dije con calma, este niño es mío. Ya tiene nombre. Se llama Tainyan. Su expresión se ensombreció al instante. Tonterías. Soy su padre. Los niños siempre han llevado el apellido de su padre. ¿Cómo puede ser Ta? Le respondí con una sonrisa fría y ordené a los sirvientes que lo acompañaran. Era la primera vez que echaba a Bui Daxin. Durante muchos días, venía todos los días, parado frente a mi puerta, rogándome que lo perdonara. Yo lo evitaba cada vez. Hasta que un día, la nodriza descubrió veneno en la leche de Inyan. Fue entonces cuando me di cuenta de que la mansión del general ya no podía ser mi hogar. General Bui, le doy 3 días para escribir la carta de divorcio. Durante esos 3 días, llevaré a mi hijo de vuelta a la casa del general. Me puse la capa, le dije a la nodriza que llevara al bebé y subí al carruaje. Por mucho que Bui Daxin gritara a mis espaldas, lo tomé como si fuera un perro ladrando. Me quedé en la finca de mi familia varios días. Una noche el gatito que había criado desde pequeño desapareció. Los sirvientes lo buscaron por todas partes y me avisaron en cuanto no lo encontraron. Conociendo el temperamento del gato, busqué en los rincones tranquilos del jardín.
Como era de esperar, lo encontré debajo de un árbol viejo. Justo cuando me agaché para recogerlo, una voz llegó desde la habitación cercana sin usar. Dirigiéndose a Xiaoni, susurrando con irritación. «Padre, ¿qué pasó? Podríamos haber intercambiado a los bebés sin problemas. ¿Cómo fallamos?» Por eso tuve que pedirle a alguien que tomara un bebé al azar entre la gente común. Aún así, no pude robarle el hijo a Ta Fengfei. No puedo comer ni dormir. Pronto, la voz de mi padre, fría e impaciente, me siguió. Xiaoni, ¿quién podría haber predicho que Fengfei pensaría en semejante truco? Clavando las ventanas, nadie podía entrar ni salir. ¿Cómo pudimos intercambiar a la niña así? Me puse pálida. Este padre que me había amado durante más de 10 años había estado conspirando en secreto con su hija ilegítima para destruirme. Xiaoni continuó con tono lastimero. Padre, ¿es que no te importo en absoluto? Mientras Ta Fengfei siga vivo, nunca viviré bien. Piensa en mi madre, en cómo murió. Después de todo lo que sufrió para salvarte, ¿no dijiste que me lo compensarías? El silencio llenó la habitación por un largo rato. Luego, la voz derrotada de mi padre. Que se divorcien. No. La voz de Xiaoni se agudizó de repente. Yo también quiero a su hijo. Entrecerré los ojos. Así que, de principio a fin, lo que más quería era a mi hijo. Aunque me hiciera a un lado, aunque le diera información confidencial, no me dejaría ir. Mi padre suspiró con impotencia. Tú mismo lo viste, la esposa del general es demasiado protectora. Jamás te entregaría el bebé. Una risa fría se le escapó a Xiaoni. Padre, este veneno es incoloro e insípido. Échale un poco de agua a esa mujer malvada y se solucionará. Además, ¿no siempre has querido deshacerte de ella? Se me heló la sangre. Mi pie rompió accidentalmente una ramita debajo de mí. Alguien gritó desde dentro, ¿quién anda ahí? Huí al instante. La puerta se abrió de golpe. Y en ese preciso instante mi gatito maulló. Xiaoni también se relajó. Así que solo es un maldito gato. Incluso mientras caminaba de regreso, el terror me aferraba. La casa del general no estaba a salvo. Pero claramente la casa de mi padre era aún peor. Tuve que llevar a mi madre y huir a la finca de mi abuela. Le dije a mi madre que recogiera nuestras cosas rápido. Antes del anochecer nos fuimos. Mi madre estaba confundida, pero obedeció. A los sirvientes les dije: si el general pregunta dónde estamos, dile que fuimos al templo Ansan a pedir bendiciones. Regresaremos en 3 días. Solo después de subir al carruaje le conté a mi madre todo lo que había oído. Mi madre temblaba de furia, lista para saltar y matar a alguien. La detuve. Madre, ¿quieres ver cómo el mal cobra sus propias consecuencias? Sonreí levemente. To Xiaoni se había vuelto loca de avaricia. No solo quería el puesto de esposa del general. Quería todo lo que me pertenecía. Mi identidad como hija legítima. Mi padre. Mi hija. Toda mi vida. Pero desearlo todo es destruirte. En mi vida pasada, cuando di a luz a un niño pelirrojo de ojos verdes, Bully Daxing intentó estrangularlo. Fue Xiaoni quien lo detuvo, alegando que los niños eran inocentes. Crió al niño con ternura durante más de una década, ganándose una reputación intachable. Pero en realidad, ese niño había sido suyo. Esta vez, como sellé las ventanas, no pudo robarme a mi hijo. El bebé pelirrojo de ojos verdes debía estar escondido en algún lugar. Además, Su Majestad había decretado su muerte hacía tiempo. Ningún ciudadano de nuestro imperio puede asociarse con las tribus. Cualquier sospechoso de colusión será ejecutado. To Xiaoni cometió su propio crimen. Como buscaba la muerte, solo pude ayudarla. Con el apoyo de mi abuelo materno, enviaron a más de 100 guardias de la sombra a buscarla. Finalmente encontraron una casa sospechosa. Dentro encontraron a un bebé pelirrojo de ojos verdes. Poco después, alguien anónimamente informó al duque de Wei que un niño mestizo bárbaro había sido escondido en la ciudad. Los soldados llegaron y capturaron al bebé. No tardaría mucho en que To Xiaoni se enterara.
Para salvar a su hijo real, seguramente entraría en pánico y se lanzaría de cabeza, o inventaría cualquier excusa posible para que interviniera la investigación de la boya. Y como era de esperar cuando el bebé pelirrojo iba a ser ejecutado públicamente, Too Xiaoni ardía de desesperación. «Esposo. Oí que arrestaron a ese bebé. Aunque sea medio bárbaro, es inocente. Por favor, ¿no puedes encontrar la manera de salvarlo?». Las lágrimas llenaron sus ojos como una delicada flor de jazmín empapada de rocío. Una imagen que siempre destrozaba el corazón de Bui Doxin. Le secó las lágrimas con ternura. «Xiaoni, eres tan bondadosa como siempre. Pero ese niño no es un bebé cualquiera. Los bárbaros han invadido nuestras fronteras. Sus descendientes merecen la muerte». En ese momento Too Xiaoni cayó de rodillas con un golpe sordo. «General, yo también soy madre. No soporto ver a un niño masacrado. Te lo ruego, sálvalo». Bui Doxin siempre le había creído cada palabra. Aun sabiendo que entrar en una prisión era traición, seguía actuando por impulso. Me senté en lo alto de la muralla observándolo, solo, abrirse paso entre 100 guardias y robar a la niña sin miramientos. El abuelo preguntó en voz baja: «Feng Fei, ¿de verdad dejas que se lleve a esa niña?». Asentí. No hace falta seguirla. Después de todo, el bebé era solo un cebo. En esta vida, Too Xiaoni no podía criarlo abiertamente. Pero para salvarlo, se calmaría más tarde y encontraría la manera de entregar al bebé a buenas manos. Y las únicas personas que podían ayudarla eran mi despreciable padre o los bárbaros con los que se había juntado en secreto. Si Bui Doxin presenciara con sus propios ojos a Too Xiaoni conociendo a su amante bárbaro, me preguntaba si su rostro se enrojecería de furia. O quizás, debido a esa reunión, Too Xiaoni sería acusada de conspirar con espías enemigos. Y toda la casa del general se hundiría con ella. Casi lo había olvidado. Hace 5 días, finalmente recibí la carta de divorcio de Bui Doxin. Al principio, se había negado. Mi madre tuvo que rogarle a mi abuelo materno que interviniera, amenazándolo y coaccionándolo hasta que lo consiguió. Ahora era libre. Y como era de esperar, llegó el momento que tanto esperaba. 3 días después, mis guardias de la sombra informaron que Too Xiaoni parecía encontrarse con alguien en un santuario abandonado a las afueras de la ciudad. Efectivamente subió a un carruaje con el bebé pelirrojo de ojos verdes. Al llegar a las afueras, se escabulló con el niño en brazos. Tenía la intención de arrojárselo al bárbaro e irse. Pero inesperadamente el bárbaro la agarró por detrás, con los ojos llenos de lujuria. Ella forcejeó débilmente, medio empujando, medio cediendo. En instantes sus ropas se deshicieron, sus cuerpos se entrelazaron. En el punto álgido de su inmundicia, las puertas del santuario se abrieron de golpe, destrozadas por una patada. Bui Doxin irrumpió con el rostro paralizado por la furia asesina. «Martes Xiao». Al oír su voz, Too Xiaoni tembló violentamente. La pareja adúltera se separó. El bebé pelirrojo gritó de terror en el suelo. General. ¿Por qué está aquí?». El rostro de Too Xiaoni palideció. Bui Doxin estaba igualmente sorprendido. Había recibido una carta secreta que afirmaba que un espía bárbaro había sido avistado cerca del santuario, a las afueras de la ciudad. Como oficial militar a cargo de asuntos confidenciales, inmediatamente dirigió a los soldados a investigar. Pero al abrir la puerta de una patada, encontró a la mujer que amaba en los brazos del bárbaro. Estalló con la sangre hirviendo y la visión enrojecida. De un solo golpe decapitó al bárbaro, salpicando sangre por las paredes. También el rostro de Xiaoni estaba salpicado de sangre. Dejó escapar un grito de terror. Apenas llevaba ropa puesta. Desesperada, se arrastró a gatas hacia el bebé que lloraba, intentando protegerlo. Pero estaba claro. Bui Doxin no tenía intención de dejar vivir al niño. Demasiado Xiaoni. Bui Doxin apretó los dientes con tanta fuerza que le temblaba la mandíbula. «Todo este tiempo me rogaste que salvara a este niño. ¿Fue porque era tu hijo con ese bárbaro?». «No es cierto». Espada en mano, aún manchada de sangre fresca, la levantó en alto. Xiaoni gritó de dolor. No un destello de acero.
La espada cayó. Los llantos del bebé cesaron de golpe. Silenciados para siempre. Cuando escuché la noticia, estaba partiendo semillas de melón y escuchando ópera con mi madre. ¿Y entonces? Mi madre preguntó con ligereza. Respondí. No hay necesidad de preguntarse. Too Xiaoni ciertamente está viva. Entiendo a Bui Doxin demasiado bien, jamás la mataría. Por muchas cosas viles que hubiera hecho. Fue su primera doncella. Él se detuvo en ella. La favoreció. La perdonó una y otra vez. Ya me había acostumbrado a esas cosas desde hacía mucho. Por suerte ya no tenía nada que ver con él. Un guardia de la sombra regresó con una sonrisa. Señorita, adivinó bien. El general Bui perdonó a Too Xiaoni, pero ella se volvió loca. ¿Loca? La guardia asintió. Quizás la impresión la destrozó. Corrió a la calle con el pelo despeinado gritándole mi hijo a cada transeúnte. Al general Bui ya no le importa. Hace poco oí que la golpearon con palos y la echaron. No sabemos dónde anda ahora. Inconscientemente miré a mi madre. Después de todo, Too Xiaoni seguía siendo la hija ilegítima de mi padre. Con su final así, me pregunté si él intervendría. Pero mi madre soltó una risa fría y desdeñosa. Sacó una hoja doblada de su manga. Esta es nuestra carta de divorcio. He roto lazos con tu padre. De ahora en adelante podrá buscar a quien quiera y reconocer a la hija que quiera. Aunque muera, no nos incumbe. Mi madre y yo intercambiamos una sonrisa. Fang Fei dijo en voz baja, los cielos y los mares son inmensos. ¿Por qué una mujer debería permanecer encadenada en el patio interior? Por fin podemos ir a ver el mundo. Mira a la gente. Y trae a tu hijo Inyan con nosotros. Críalo para que sea un hombre recto y honesto. El fin.